Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hemos superado los 8.000 seguidores, los 8.000 suscriptores dentro del canal. Otra de esas cifras redondas con las cuales, pues primero agradeceros a todos lo que es el cariño y el apoyo demostrado durante todos estos años, durante todo este tiempo que hemos ido subiendo vídeos sobre esta pasión en común, sobre este hobby que compartimos, que son los juegos de rol principalmente. También algo de literatura, algo de juegos de mesa, bueno, un poquito mezcla de todo lo que es pues esta cultura friki que tenemos y que está principalmente relacionada, como digo, con los juegos de rol. Y como digo, cada vez que llegamos a una de estas cifras redondas me gusta traer un juego de sacarlo, ¿no? Del baúl de los recuerdos para mostrarlo aquí, traerlo a todos y recordar un poco los orígenes de lo que son el hobby dentro de, pues, de nuestra propia historia, especialmente de lo que es España en este caso, ¿no? Y sacamos uno de esos juegos clásicos imperecederos que pues realmente merecen tanto la pena y que tantas horas de rato y de entretenimiento nos han proporcionado en las diferentes mesas en las cuales hemos jugado. Y estamos hablando de Stonebringer. Stonebringer, este clásico por parte de la Yogi Internacional, que fue publicado originariamente por parte de Chaosium con el sistema BRP de RuneQuest, de la llamada de Cthulhu, ¿vale? Pero situado en los mundos creados por la imaginación de Michael Moorcock. Este juego, un juego finito, chiquitito, ¿vale? Que realmente con muy poquito paginado, pero que sin embargo te metía de lleno dentro de lo que es estos reinos jóvenes donde se situaban las historias de este héroe trágico como era Elric de Melniboné. Vamos a verlo. Bueno, y vamos a ver este Stonebringer, juego de rol en el mundo de Elric, de Michael Moorcock, de la Yoga Internacional. Bueno, aquí tradujo la Yoga Internacional, original de Chaosium, por Ken San Andrés, Steve Perrin y John B. Monroe. Y nos dicen aquí por detrás... ah, Elric alzó su enorme hoja fácilmente y la movió de un lado a otro admirando su extraña belleza. Stonebringer, dijo Elric, y sintió miedo. De pronto era como si hubiera nacido de nuevo y la espada mágica hubiera nacido con él, era como si nunca hubieran estado separados. Stonebringer. Y la espada gimió dulcemente y se acomodó con más suavidad todavía a la mano que la blandía. Stonebringer. Fragmento del libro Elric de Melniboné. Stonebringer es un juego de rol basado en la serie de novelas del escritor británico Michael Moorcock. En sus historias describe a Elric, príncipe albino de un imperio que dominó durante 10.000 años los reinos jóvenes, pero que se encuentra en franco declive de poder. Ahora nuevas naciones surgen en los reinos jóvenes, nuevos héroes deben estar dispuestos a tomar la iniciativa y nuevas historias deben ser narradas. Este libro incluye todo lo necesario para desarrollar cualquier heroica aventura. Una introducción a los reinos jóvenes, el mundo de Elric, instrucciones y ejemplos para la creación de personajes, una completa información sobre los habitantes y las naciones de los reinos jóvenes, incluyendo un buen número de criaturas del mundo y del caos, además de los métodos para la creación de nuevas criaturas. La descripción en términos de juego de los principales personajes de las novelas de Moorcock, incluido Elric de Melniboné y Stonebringer, su poderosa espada rúnica, una descripción de las religiones de los reinos jóvenes, consejos sobre cómo desarrollar una sesión de Stonebringer, incluyendo una aventura lista para jugar. Bueno, este libro que como veis es finito, no es demasiado... no tiene demasiado paginado, pero son en torno a unas 150 páginas, que vais a ver pues lo habitual de los juegos de aquella época, que era esta maquetación en blanco y negro, con varias ilustraciones hechas a tinta y poco más, ¿vale? En cuanto al diseño artístico del mismo, que prácticamente todos los juegos que sacó por la época, ¿no? A finales de los 80, principios y mediados de los 90 por parte de la Yoga Internacional, prácticamente eran todos iguales. Bueno, tenemos el índice, tenemos estas ilustraciones molonas, que sobre todo me gusta mucho lo que es el estilo. Ese estilo rockero, heavy, ochentero, de tíos con el pelo largo y cuerpos delgados o musculosos, poca ropa. Y como digo, esa estética rockera, jeborra de la época. Y bueno, comenzaríamos, pues evidentemente, como cualquier juego de rol. ¿Con qué es un juego de rol? Pues es un juego de rol, ¿vale? Juego de rol en los reinos jóvenes. Vamos a tener una cosa muy característica, sobre todo de la época, por parte de Chaosium, que aquí, pues prácticamente todos los manuales que trajo la Yoga Internacional, pero que también veíamos, ¿no?
en otros manuales, como por ejemplo El Señor de los Anillos, que vimos ya aquí, era el absoluto desastre organizativo interno, ¿vale? Eran absolutos desastres. Te venía una cosa por un lado, te venía otra cosa por otro lado, de repente se te ponían a hablar de esto, te aparecía una regla por ahí en mitad del texto, luego te comenzaban a hablar de otra cosa, te la mezclaban con cualquier otra cosa distinta. O sea, en cuanto a organización de lo que es la estructura del diseño del propio juego, hemos avanzado muchísimo, ¿vale? Hemos avanzado muchísimo porque, lo digo, estos manuales, sobre todo ahora, ¿no? Que hacemos esta revisión, ¿no? Que volvemos a verlos comparados, ¿no? Con todos los juegos más modernos que hemos ido sacando aquí en el canal, se demuestra enormemente como digo, el absoluto desastre organizativo interno que eran, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un primer capítulo que se te presenta lo que es pues esta introducción al juego, donde te mezclan un poco de lo que son las novelas. Por ejemplo, tenemos aquí la presentación de Michael Moorcock, la sinopsis de la saga, ¿no? Esta saga un poco trágica de un héroe antihéroe, se le podría considerar, ¿no? Y pues sus aventuras y desventuras a lo largo de los reinos jóvenes, el cómo se mezcla en los asuntos de los dioses del caos, de la balanza, de la ley. Y pues muchas veces es utilizado, algunas veces es él el que logra utilizar, ¿no? Al contrario. Y como pues el final de este héroe trágico, pues como no podía ser de otra manera, pues es completamente trágico y daría inicio a una nueva era. Tenemos un poco la presentación de los reinos jóvenes, estructura, nivel tecnológico, costumbres. Como veis, blanco y negro, negro sobre blanco, donde de repente aquí pues te comienzan a sacar, ¿no? Lo que son las diferentes localizaciones que podríamos encontrar dentro de los reinos jóvenes, pero que luego vamos a tenerlas también. Desierto de las lágrimas, la mítica ciudad de Tanelor, el dinero en los reinos jóvenes. Fijaos, el dinero os viene aquí en vez de estar en el capítulo de equipo, ¿no? Que sería lo más lógico. Aquí tenemos una lista de precios, pero luego vamos a tener otra. Como digo, es una especie de capítulo resumen donde han metido una serie de cosas para presentártelo, unos ejemplos de invocaciones, esto no está donde la magia, pues es un absoluto desastre, ¿vale? La organización, por mucho cariño que se le pudiera tener a este juego, que yo desde luego se lo tengo, ¿no? Para mí me ha marcado enormemente y no entendería, ¿no? Todo lo que es mi camino en los juegos de rol sin este juego. Pero es un absoluto desastre por dentro cómo está escrito, cómo está organizado y cómo está estructurado. Bueno, tenemos la creación de los personajes, donde vamos a encontrar las características habituales, salvo una que es la de tamaño que se incorpora y que era muy habitual, ¿no? Y que es muy habitual de los juegos de Chaosium, el meter el tamaño como característica, ¿no? En vez de ponerlo conjuntamente con lo que podría ser constitución, ¿no? Con fuerza, constitución, tamaño, inteligencia, poder, destreza, carisma, a partir de ahí los puntos de vida, tenías la posibilidad de crear tu personaje de una manera aleatoria a través de tiradas de dados. Esto siempre era muy divertido, pero evidentemente limitaba, porque pues el jugador Munchkin siempre quería ser un Melnibonés o un Pantangiano, ¿no? Que sean los más poderosos, ¿no? Los más chetados. Y desde luego las posibilidades pues eran muy pequeñas de conseguirlo, ¿no? Otra vez tenemos aquí lo que son la descripción de las diferentes localizaciones, esta vez vista desde un punto de vista del origen que podías tener a tu personaje, así como el origen social, ¿no? O sea, es guerrero, mercader, marino, cazador, campesino, sacerdote, noble, ladrón, mendigo, artesano, y las diferentes subdivisiones en las cuales se podía construir. Que vamos a ver los modificadores que iban a tener a la hora de crear a tu personaje y cómo luego se creaba, ¿no? Con las diferencias pues de estos orígenes sociales. Por ejemplo, si eres un mendigo, pues ibas a tener algún tipo de aflicción, ya comenzabas bastante jorobado, ¿no? Lo que era el propio juego, la posibilidad del aumento de las características y una pequeña historia personal, una tabla aleatoria que te daba pues alguna cosilla que de origen que narrativamente pues tenía interés, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la hoja de personaje, como veis, pues muy sencilla, prácticamente una hoja Excel,
de tal. Y, por ejemplo, el hecho de ver cómo las habilidades se dividían en diferentes grupos y cada uno de esos grupos tenía un bono. Un bono que se calculaba de diferentes maneras, ¿vale? Para cada una de estos grupos de habilidades y que le daba un valor inicial, salvo en determinados casos, ¿no? Como por ejemplo, pues para los idiomas, ¿no? Por mucho que tuvieras un bono al conocimiento, ese bono al conocimiento no se te aplicaba al idioma, salvo que conocieras el idioma, ¿no? Evidentemente. Y por cierto, salud mental. Sí, este juego no hay que olvidar que es de Chaosium, la editora de La Llama de Cthulhu, y que pues también nos metía allí en este Stonebringer reglas de salud mental y de cordura. Como digo, las ilustraciones molonas que podrían pertenecer a cualquier portada de un disco de cualquier banda metalera de la época, ¿vale? Y bueno, un poco lo que es la explicación del combate, cómo se utilizaba, cómo se paraba, cómo se podía parar, cómo el arma recibía el daño en vez de recibirlo el propio personaje y esto podía hacer que el arma se rompiese. Reglas de armas rotas, ¿no? Que esto era pues algo bastante habitual dentro de las partidas, el hecho de estar peleando, que se te rompiera el arma, tuvieras que conseguir otra. Era una época en la que llevabas un buen arsenal encima, porque era muy factible el perderlo y necesitarlo, ¿no? Pifias en combate, tipo de sorpresas, las armas que podías utilizar, que ahí tenías por ejemplo el hacha de los mares o el hacha lormiriana, la pica filcariana, cosas más específicas, ¿no? Y volvemos por aquí a otra vez cómo equipar con armas a los personajes, esta vez otra vez por su origen social. Que dices, esto no tendría que estar en la propia creación de personajes. No, pues esto lo metemos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un desastre de estructura y de organización. Bueno, el tipo de heridas leves, que eran más o menos las que ibas sufriendo, ibas perdiendo puntos de vida, las heridas graves, que era cuando te quitaban de un solo golpe más de la mitad de tus puntos de vida iniciales, entonces tenías que tirar aquí en una tabla de heridas graves, donde el 50% pues te quedaba alguna cicatriz o alguna cosa así, pero a partir de ahí perdías ojos, brazos, piernas, tal, ¿no? Realmente te quedabas hecho un asquito. Conflictos, batallas navales. Batallas navales muy importante porque realmente es un mundo marino. Luego lo vamos a ver que aquí al final tenemos el mapa y vemos que aquí tenemos a Pantank, aquí tenemos a Melniboné, tenemos por aquí determinadas masas de tierra y luego prácticamente todo es océano. Tienes el océano oriental, el viejo océano, el mar hirviente, mar pálido, tal, y eran aventuras muy marinas, ¿vale? Dentro de lo que era la propia ambientación. Bueno, tenemos las habilidades que, como os he dicho, se agrupan en diferentes grupos de habilidades, pues dentro de discreción, dentro de agilidad, tal, las diferentes habilidades que podías tener. Patatín patatán, ¿vale? La propia lista de habilidades con el tipo que eran, ¿no? Cómo estaban agrupadas. Y la magia que procedía de las deidades, la magia que pues era hechicería, no era magia como magos, ¿no? Aquí había hechiceros, no había magos. Y tenía que ver muchas veces con los favores que te prometían o que te cedían los dioses de la ley, los dioses del caos, los dioses de la balanza para conseguir sus propios fines, ¿no? Utilizándote como peones dentro de ese juego cósmico al cual jugaban. A partir de ahí, sobre todo, la magia eran invocaciones, ¿vale? Aquí no esperes a lo que son bolas de fuego, relámpagos y cosas parecidas, sino más bien era invocar a un demonio que podía escupir fuego, ¿no? O invocar un demonio, atarlo a un arma y que ese arma pudiera escupir fuego, ¿vale? Era una cosa más de ese estilo. Tenías una inteligencia libre que se basaba en tu inteligencia inicial, pero que se iba ocupando, era como una medida de almacenaje de los hechizos, invocaciones, rituales que ibas aprendiendo y que te iban ocupando lugar, ¿no? Entonces ahí, por ahí, lo que te iba quedando era una inteligencia libre, ¿no? Que es la que no estaba ocupada por toda esa magia que ya habías aprendido. Sobre todo lo que son invocaciones, ¿no? Como he dicho, aquí no es que lance bola de fuego, ¿no? Sino que invocas un demonio que va a lanzar bolas de fuego, que puede escupir o que lo vinculas, lo atas a un arma y por lo tanto prácticamente la magia eran invocaciones.
con el tiempo que podían tardar, dependiendo muchas veces del valor del caos, ¿no? De la criatura, que el valor del caos medía la capacidad de número de habilidades demoníacas que poseía ese demonio, ¿no? A mayor número de habilidades y más poderosas estas, mayor valor del caos, más difícil invocarlo, más difícil atarlo. Porque una cosa es que tú invocaras un demonio, otra cosa es que el demonio te hiciera caso, ¿vale? Ahí ya tenías que negociar o tenías que atarlo, que era lo más habitual. Y no solo demonios, también elementales, como elementales del aire, del agua, de la tierra, del fuego, demonios menores, demonios mayores. Y una de las cosas, como veis aquí, lo de atar demonios, una de las cosas más divertidas era que te podías fabricar tu propio demonio. Sí que había una serie de ejemplos, pero lo que tenías principalmente era las reglas para crearlos tú, ¿vale? El hecho de diseñarlos a medida para la tarea por la cual realizabas la invocación. Entonces ibas otorgándoles una serie de habilidades, de poderes demoníacos que tenían un valor del caos y que eso iba pues aumentando los requisitos de invocación de ese demonio. Como veis, pues por aquí es bastante amplio y luego teníamos los ejemplos de demonios que ya estaban creados con su propio valor del caos. Los señores elementales mayores, como Strasa, el señor del agua, Grom, el de la tierra, Cacatal el del fuego. Cómo se invocaba un señor de la ley, a los señores del caos, los diferentes grandes señores, ¿no? Como Ariok, que era principalmente el mayor, ¿no? De los señores del caos. Los cultos dentro de los reinos jóvenes, que evidentemente pues con importancia debido claramente al estilo de juego, donde la presencia de los dioses era continua y no era algo pues limitado a determinados lugares o determinadas clases, sino que era algo presente continuamente dentro de la vida de los reinos jóvenes. Ahí importaba lo que era el Elan. El Elan era un valor que determinaba lo bien o mal que te llevabas con la deidad a la que adorabas, ¿vale? Entonces, cuando tú necesitabas a esa deidad, ibas a tirar por ese valor para ver si se producía una intervención divina, es decir, una invocación de de la deidad a la que tú profesabas adoración, a la que tú rendías culto, para ver si ésta tenía a bien el hacerte caso, ayudarte o directamente ignorarte o molestarse y acabar contigo, ¿vale? Que todo podía darse, ¿no? Y eso se hacía a través del Elan, que el Elan luego vemos por aquí este tipo de tablas, esto por aquí, diferentes iglesias, cómo ganar el Elan, por ejemplo, con los elementales, ¿no? Y te dicen que hay unas formas de ganarlas para todos, pero luego específicas para cada tipo de pues, elementales de fuego, de tierra, tal, realizando determinadas acciones que te iban dotando puntos y iban aumentando ese Elan, ¿no? Y esa capacidad de que te hicieran caso, ¿vale? Básicamente. Por aquí ganar el Elan por la ley, ganar el Elan por el caos. Y tenemos la salud mental que básicamente son unas reglas reducidas de lo que sería la llama de Cthulhu. Tienes un valor inicial de salud mental y cuando llegas al nivel de locura temporal, que básicamente era la mitad de tu nivel inicial de salud mental, pues se te producía algún tipo de desorden, ¿vale? Eran, como veis, pues un poquito más reducidas, que tenías por aquí una tabla de duración de esa locura temporal que se te podía producir y básicamente funcionaba así, como digo, una versión muy reducida de lo que era las reglas, ¿no? Más extendidas de la llama de Cthulhu. Bestiario con animales, criaturas y monstruos que poder utilizar en nuestras partidas, donde pues tenemos animales más corrientes y luego más específicos de lo que es el mundo de los reinos jóvenes, como los clackers, los monetes alados, ¿vale? Muy clásicos, o los perros cazadores de los Darcy, las criaturas de Matic, los Olaps, ¿vale? Estas criaturas que aparecen en las novelas de Elric. Y con determinadas facultades caóticas especiales con las que podemos modificarlas o construirlas o adaptarlas a las necesidades de la partida.
Tenemos consejos al director de juego. Y tenemos, que como veis, básicamente una página, no se han preocupado mucho más. Y tenemos aquí una aventura que básicamente es una torre del caos, creo que era, en la cual se podía entrar con diferentes niveles, con diferentes rivales, tesoros, enemigos, como veis cortita, pues bueno, una aventura de presentación para probar el juego. Y por último nos venía aquí en los apéndices los personajes vivos en los tiempos de Elric. Básicamente son las estadísticas para los personajes que aparecen dentro de las novelas, como Tywin Slorm, como el propio Elric y Stonebringer, portadora de tormentas, Jagren Lirn, Monglum, Rakir, el arquero rojo, Misela, la hechicera durmiente, Zaronia, Telepcarna, Ircón, ¿vale? La hoja de personaje, hojas chiquititas para los demonios invocados y que hayamos vinculado a algún tipo de objeto, títulos de grimorios y para penejotas, ¿vale? Con unas pequeñas hojas recapitulativas de lo que son las reglas, que esto pues básicamente como si fuera la pantalla, ¿no? Si te las pusieras todas juntas, que se podrían utilizar. Y tienes la tabla de resistencia, sí, la tabla de resistencia clásica de Chaosium, donde pues era utilizada principalmente cuando tenías que atar a un demonio, tenías que comparar tu poder con el poder del demonio para ver quién vencía en ese enfrentamiento y quién lo ganaba, ¿vale? Que sobre todo era muy útil en ese caso. Tenemos por aquí lo que es el mapa de los reinos jóvenes, con Melniboné, Pantang y luego el resto de masas de tierra que están alrededor. Esto siempre me encantó de los libros de Chaosium. Bueno, de los libros de Chaosium, en este caso de los libros de Yoke Internacional, que eran las portadas de las diferentes publicaciones realizadas, ¿no? Aquí tenemos algunas de Stonebringer. Lo tengo todo, tengo todo y todo lo que salió, salvo la pantalla. Y de RuneQuest, con estas portadas clásicas, salvo lo que es la portada del propio Stonebringer, que esta era de Michael Whelan, que era muy conocida. El resto las rehizo Das Pastoras, que también rehizo algunas de RuneQuest, ¿vale? Como podéis ver. Y que siempre fue muy, pues bastante pues contestado, ¿no? Por parte de la gente, porque había gente que lo adoraba y había gente que odiaba esas portadas, ¿no? Y siempre era muy divertido porque pues dividía, ¿no? Dividía un poco los gustos de los aficionados en este caso. Bueno, pues este es el vistazo que hemos echado a este clasicazo de los 90 que es Stonebringer, el juego de rol en el mundo de Elric, publicado originariamente por Chaosium y traído aquí a España por parte de la Yoke Internacional. Bueno, y ese es el vistazo que le hemos echado a este manual de Stonebringer, como digo, aquí publicó la Yoke Internacional, junto con otros juegos traídos de la mano de Chaosium originalmente, como fueron la Llama de Cthulhu, RuneQuest, ¿vale? Clásicos imperecederos, que ya hemos visto aquí en el canal, por ejemplo, la Llama de Cthulhu, la de la Yoke Internacional, vimos también El Señor de los Anillos, vimos el Star Wars, vimos alguna revista de la época de la revista Líder, y esta vez por los 8000 suscriptores dentro del canal le he querido traeros este Stonebringer, un juego que para mí me ha marcado enormemente. Posiblemente sea el juego con el que mejor me lo he pasado, ¿vale? Con el que más horas de diversión he tenido, recordando aquellos momentos de juventud donde, pues, por ejemplo, yo viví lo que fue un embudo antes de que se popularizaran con Dungeon Crawl Classics, ¿no? Con clásicos del mazmorreo, donde entramos, creo que éramos 8 jugadores, cada uno con 5 o 6 personajes a un templo del caos. Acabamos saliendo solo 3, uno que se perdió loco en la selva y otros 2 que acabamos completamente destrozados, sin brazos, sin un ojo, sin tal, absolutamente hechos una porquería. Partidas míticas, míticas dentro de mi vida rolera, como las que fueron donde el máster, el director de juego, llevaba a 4 grupos distintos, todos ellos con Stonebringer y todos situados en el mismo mundo, ¿no? En la misma correlación temporal, donde nosotros nos íbamos enterando de cosas, ¿no? Nuestro grupo se iba enterando de cosas que habían hecho otros grupos, ¿no? Sin saber que habían sido otros grupos, hasta que al final colisionamos todos juntos en una única partida donde este director de juego, Fer, acabó juntando los 4 grupos, éramos más de 20 personas en un salón,
¿vale? Y acabamos matándonos entre nosotros, ¿vale? Porque cada uno teníamos objetivos diferentes y tal. Es decir, partidas míticas, icónicas, épicas, ¿no? Que a mí desde luego me han marcado mucho y que desde luego con este director de juego, que siempre lo he dicho, que es el mejor director de juego con el que yo he jugado, me ha marcado enormemente y sobre todo creo que aprendí muchísimo de él a la hora de dirigir partidas, ¿no? Como digo, es un juego que me ha marcado muchísimo y ha supuesto mucho dentro de mi vida rolera, que también me gustó mucho en su momento leerme las novelas de Elric, las de Dorian Hawkmoon, las de Corum, las de Erekose, ¿no? Todo lo que es el ciclo del campeón eterno y que son, pues, realmente forman parte de la historia de la literatura, especialmente de la espada y brujería, ¿no? La espada y brujería que tiene esos tres pilares, que es Elric de Melniboné, Conan de Robert E. Howard y Fafner el ratonero gris de Fritz Lieber, ¿no? Esos son los tres grandes pilares de la espada y brujería, que podríamos decir que hoy en día ha derivado hacia el Grimdark, ¿vale? Que pues tenemos figuras tan preeminentes como el propio Joe Abercrombie, ¿no? Es decir, no solo lo que es el texto en el cual se basa, pues es realmente importante dentro de estos conceptos de trasfondo, sino que este juego marca muchísimo porque, como digo, aquí en España en los 90, finales de los 80, principios de los 90, el rey no era Dungeons and Dragons, ¿vale? Hoy parece que todo es Dungeons and Dragons y que todo el mundo jugaba Dungeons and Dragons básico, expert, tal y tal. No, no es verdad, ¿vale? Aquí eran los juegos de la JOC, principalmente El Señor de los Anillos, RuneQuest, Stonebringer, Llamada de Cthulhu, ¿vale? Eran los juegos que dominaban lo que era el panorama rolero de aquella época, ¿no? Y con los que muchísimos hemos crecido y que yo creo que casi todo el mundo, al menos uno de estos 4 juegos, ¿no? que he mencionado, o 5 juegos que he mencionado, alguno habéis tocado, ¿no? Si sois de la época. Y como digo, realmente pues nos tocan la patata, nos tocan el corazoncito, pues aquellos recuerdos de aquella época. Ahora bien, os digo una cosa, ¿volvería a jugar a este juego? ¿Volvería a llevarlo a la mesa, ¿no? En modo nostalgia, el hecho de volver a ponerlo para recordar aquellas sensaciones? Pues os digo que no. Os digo que no porque era un juego con muchísimos fallos. No solo lo que hemos ido viendo página a página, que la estructura, la organización interna es un puñetero desastre, ¿vale? Pero un absoluto desastre. Lo mal organizado que está, lo mal estructurado que está, lo mal presentado que está a la hora de encontrar las reglas, sino que luego salió otra edición que lo mejoraba en todo, absolutamente en todo. Es difícil encontrar un juego que anule por completo otro anterior. Y estoy hablando de Elric, ¿vale? De este Elric, que sería como otra edición de Stonebringer. En este caso aquí nos lo trajo la factoría de ideas, ¿vale? Este juego que es exactamente Stonebringer, pero con todo arreglado y mejor. Es decir, si yo quisiera hoy en día volver a jugar a Stonebringer, no utilizaría este. A este le tengo muchísimo cariño, ¿vale? Como digo, forma parte de mi vida rolera, y desde luego es de los juegos a los que más cariño tengo. Pero es que teniendo este no tiene ni puñetero sentido el volver a jugar a este, al otro, ¿vale? A este otro, con todos los fallos, todos los errores garrafales que tenía el sistema, la organización, absolutamente todo, ¿no? Es difícil, como digo, encontrar que una nueva edición mejore en todo, absolutamente en todo. Siempre hay cuando sale una nueva edición siempre hay pues un choque de opiniones, ¿no? Hay gente que le gusta más lo anterior, hay gente que le gusta más, hay gente que mezcla cosas, ¿no? Dice, sí, pero me quedo con esto, tal. En este caso es imposible encontrar una edición que digas, es que mejora en todo, absolutamente en todo, en todo, todo, literalmente en todo, ¿vale? Y que desde luego la anula, la opaca y la eclipsa, ¿vale? Hoy en día, si quisierais jugar y no tuvierais acceso a estos 2 juegos, que evidentemente están completamente descatalogados, ¿vale? Y fuera de las posibilidades, salvo en el mercado de segunda mano, el conseguirlos de un coleccionista original. Si quisierais probar lo que son los mundos de Murkoch, porque os atrae ese estilo de juego, os atrae las historias y las posibilidades que da, ¿no? Y que puede llevar a mesa, tenéis opciones, ¿vale? Tenéis opciones hoy en día. Hemos visto aquí dentro del canal Tierras Quebradas, escrito por Carlos Ferrer Peñaranda, de edición STIT, que directamente es un homenaje. Es un homenaje hacia este Stonebringer, donde pues realmente tanto el tono de las historias como la forma de juego, no el sistema de juego, porque no utiliza un sistema porcentual, ¿vale? Pero sí que el sistema
te dirige a poder utilizar pues todo lo que es esa magia de invocación, todo lo que son esos temas, esos tropos, ¿no?, que podíamos leer en las novelas de Murkoff, y desde luego es una de las mejores opciones que tenéis. Otra opción puede ser Dragonbane, ¿vale? El hecho de que el sistema te permitiría, aunque no va exactamente igual, ¿no? No va exactamente igual, pero el sistema te permitiría más o menos representar las historias de Michael Moorcock en la mesa de una manera bastante fidedigna, por lo cual, en el caso de que no tuvierais acceso a uno de estos dos manuales, yo os recomendaría, os daría esas dos recomendaciones, ¿no? Si quisierais volver a jugar o volver a probar las historias de Stonebringer en la mesa, los mundos de Michael Moorcock. Tanto Tierras Quebradas como Dragonbane pueden ser dos opciones muy buenas con las cuales poder tratar de representar estas historias. Pero bueno, como digo, hoy queríamos hacer un homenaje por los 8000 suscriptores dentro del canal, ¿vale? Daos un aplauso así a todos, ¿vale? Que hemos llegado a 8000. Veremos si llegamos más adelante, ¿vale? Si seguimos subiendo, ya veremos. Pero desde luego hoy quería traer aquí y compartir con todos vosotros este juego que desde luego es un juego, yo creo que está dentro del podio de la historia del rol en este país y que tanto nos ha marcado a muchos, ¿vale? Aun cuando reconocemos todos los errores, todos los fallos garrafales que tiene y el hecho de que hay opciones mucho mejores, pero aún así, desde luego, pues forma parte de nuestra historia, está en nuestro corazoncito y hoy por estos 8000 suscriptores que hemos superado dentro del canal quería homenajearlo, traerlo aquí y compartirlo con todos aquellos que tengan a bien pasarse y disfrutar de un ratito de rol en estas ajetreadas vidas que tenemos. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.